¿Cuántas veces has repetido afirmaciones y aún así sientes que tu vida sigue igual? Cada noche, sin saberlo, atraviesas la herramienta más poderosa del universo y la desperdicias. Te acuestas, cierras los ojos, el cuerpo se afloja, la mente empieza a deshilarse y justo ahí, en ese filo invisible entre el día que termina y el sueño que llega, se abre una puerta. Una puerta que la mayoría cruza dormida. Una puerta que tú, a partir de hoy, vas a aprender a habitar. Si llevas años escuchando sobre la ley de atracción, si has leído libros, repetido afirmaciones, hecho tableros de visión, agradecido por cosas que aún no llegan, y aún así sientes que tu vida sigue exactamente igual, no es porque no funcione. Es porque nadie te ha contado dónde se siembra realmente. Antes de que avancemos, quiero pedirte algo pequeño. Una sola cosa. Copia y pega abajo, en los comentarios, estas 4 palabras exactas, en mayúsculas. Vivo en el final. Solo eso, sin agregar nada, sin explicar nada. 4 palabras. No te pido un favor, te pido un acto. Las palabras que escribes con intención, las que dejas reposar en un lugar público, no son tinta, son decretos. Y un decreto repetido por miles de personas en el mismo instante crea un campo. Un campo que tú vas a sentir esta misma noche cuando intentes lo que estoy a punto de enseñarte. Si la escribes, algo va a cambiar antes de que termine este audio. No es magia, es declaración. Y las declaraciones cambian decisiones, y las decisiones cambian destinos. Hazlo ahora, mientras escuchas Vivo en el final. Y volvamos. Lo que vas a escuchar esta noche no es teoría motivacional. No es positivismo barato. No es repetir frases bonitas frente al espejo. Es la técnica exacta que Neville Goddard, uno de los maestros más profundos del siglo XX, enseñó durante más de 40 años. Una técnica que él mismo bautizó con 3 letras. S, A, T, S. Estado afín al sueño. Ese punto preciso, todas las noches, en el que el cuerpo ya se dio, pero la mente todavía está despierta. Ahí, exactamente ahí, el subconsciente está abierto, sin filtros, sin defensas, sin la lógica diurna que descarta tus sueños como imposibles. Es el único momento del día en el que puedes hablarle directamente al creador de tu realidad. Y ese creador no está afuera. Eres tú, cuando dejas de luchar contra ti mismo. El hallazgo de un hombre que lo descubrió todo. Había un hombre en Nueva York, en los años 50, que daba conferencias en una sala pequeña de Manhattan. Se llamaba Neville Goddard. Hablaba lento. Vestía traje. Y decía cosas que a la mayoría les sonaban a locura. Decía que la imaginación es Dios. Decía que cada vez que asumes un sentimiento como real, ese sentimiento se vuelve carne. Decía que no hay un universo allá afuera repartiendo suerte. Hay una conciencia, y esa conciencia eres tú. Y todo lo que vives es el reflejo exacto de lo que esa conciencia ha aceptado como verdadero. La gente lo escuchaba escéptica. Algunos se iban a la mitad. Pero los que se quedaban, los que probaban lo que él decía, empezaban a contar historias que parecían imposibles. Casas que aparecían sin explicación. Reencuentros que la lógica no podía justificar. Cuerpos que sanaban.
carreras que se inclinaban a su favor de un día para otro. Neville no inventó la ley de atracción, la destiló, la redujo a su esencia más pura, y en esa destilación encontró un secreto que casi nadie en el movimiento moderno entiende del todo. El secreto de que no es la imagen lo que crea, es el estado desde el que imaginas. Y el estado más fértil, el más obediente, el más limpio, ocurre todas las noches sin excepción. En ese umbral entre vigilia y sueño que él llamaba SATS. State akin to sleep. Estado afín al sueño. No es dormir. No es estar despierto. Es algo intermedio. Algo que la ciencia moderna llama hipnagógico y que mide en ondas cerebrales teta. Esas ondas, las mismas que aparecen en la meditación profunda, son la frecuencia en la que el subconsciente acepta sin discutir todo lo que le entregues con sentimiento. Neville lo dijo así, con esa sencillez aterradora que tenían los grandes maestros. En este estado, lo que afirmas se imprime. Punto. No hay que rogar. No hay que pelear. No hay que repetir 1000 veces. Hay que imprimir. Y para imprimir, tienes que estar en la temperatura justa del alma. Esa temperatura es SATS. Piensa en tu vida hasta hoy. ¿Cuántas veces has querido manifestar algo y has intentado convencerte mientras manejabas, mientras trabajabas, mientras hacías 100 cosas a la vez? Tu mente despierta es un guardián que tiene un trabajo, protegerte de lo nuevo. Y todo deseo grande, todo sueño que rompe tu identidad actual, le parece nuevo. Lo bloquea, lo descarta, te susurra, eso no es para ti. Ese guardián se desactiva todas las noches, por completo. Y la mayoría de la humanidad pasa por esa puerta dormida, sin sembrar nada, sin entender que acaba de pasar por el único portal que su conciencia tenía disponible. Tú, a partir de esta noche, vas a empezar a entrar despierto. ¿Por qué tu mente despierta no puede crear? Durante el día, tú no creas, tú interpretas. Hay una diferencia abismal entre las dos cosas, y casi todo el mundo las confunde. Crees que estás creando cuando piensas en lo que quieres. Crees que estás creando cuando dices afirmaciones. Crees que estás creando cuando ves un video como este y te llenas de esperanza. Pero todo eso ocurre en la capa más superficial de tu mente, la capa consciente. La capa que tiene apenas un 5% de poder real sobre tu vida. El otro 95%, el que decide qué oportunidades ves y cuáles ignoras, qué personas atraes y cuáles repeles, qué dinero retienes y cuán se te escapa entre los dedos, vive abajo. Vive en una habitación cerrada con llave, y la llave de esa habitación se llama frecuencia. Cuando estás despierto, en plena actividad, tu mente vibra en lo que la ciencia llama ondas beta. Ondas rápidas, ondas de alerta, de defensa, de juicio. En esa frecuencia, todo intento de programación rebota. Tu deseo choca contra el muro de tu identidad actual y se devuelve a ti convertido en duda. Por eso te has dicho 1000 veces, soy abundante, y al día siguiente sigues mirando la cuenta del banco con miedo. La afirmación nunca llegó al subconsciente. Se quedó arriba, dando vueltas, golpeando una puerta cerrada. Pero hay momentos del día en los que esa puerta se abre. Hay rendijas en la armadura de la mente despierta. La meditación abre una. El asombro abre otra. La oración profunda otra más.
Y la más confiable de todas, la que se abre sola todas las noches sin que tengas que esforzarte, es la entrada al sueño. Por eso Neville insistía tanto. Por eso volvía una y otra vez al mismo tema durante décadas. Porque sabía que lo que ocurre en SATS es definitivo. Lo que se siembra ahí germina. Lo que se asume ahí se vuelve identidad. Y la identidad, no el deseo, es lo que tu vida obedece. Detente un momento y pregúntate algo, con honestidad brutal. ¿Qué identidad estás llevando contigo a la cama cada noche? Si te acuestas pensando, no me alcanzó, otra vez igual, no sé cómo voy a salir de esta. Eso es lo que estás imprimiendo. Eso es lo que el subconsciente toma como verdad mientras tú duermes 8 horas. Eso es lo que va a moldear tu mañana. Y no es tu culpa. Nadie te enseñó. La cultura te enseñó a desconectarte con la televisión, con el celular, con noticias, con preocupaciones repasadas 1000 veces. Te enseñó a usar el portal más sagrado del día como un basurero mental. Eso se acaba esta noche. A partir de hoy, vas a llegar a la cama con un propósito. Vas a entender que esos minutos antes de dormir no son tiempo perdido. Son el momento más valioso de tu día. Más valioso que cualquier reunión. Más valioso que cualquier inversión. Más valioso que cualquier conversación. Porque en esos minutos, tú estás escribiendo. Estás escribiendo el guión de mañana, de pasado mañana, del próximo mes, del año que viene. Y la mayoría de la humanidad lo escribe con tinta de miedo, sin saber siquiera que tiene la pluma en la mano. Tú vas a escribir distinto. ¿Cómo se siente exactamente el umbral? Para usar SATS, primero tienes que reconocerlo. Y reconocerlo no es un acto intelectual. Es un acto sensorial. Tu cuerpo te avisa. Solo tienes que aprender a escuchar. El umbral hipnagógico empieza con una sensación muy concreta. Tu cuerpo se vuelve pesado. No pesado de cansancio, pesado de rendición. Como si cada músculo, sin que tú lo decidas, decidiera por ti que ya no necesita sostener nada. Las piernas se hunden en el colchón. Los brazos se aflojan. La mandíbula, que durante el día apretaste sin darte cuenta, se suelta. Y al mismo tiempo, algo distinto pasa arriba. Tu mente sigue ahí. Te das cuenta de que estás respirando. Te das cuenta de que escuchas un ruido lejano. Te das cuenta de que un pensamiento llegó y se fue. Pero ya no estás pensando con esfuerzo. Los pensamientos pasan solos, como nubes, sin que tú los empujes ni los retengas. Esa es la primera señal. Cuerpo dormido, mente despierta. En la tradición espiritual antigua, ese estado tenía nombre. Los místicos lo llamaban el sueño consciente. Los yogis lo llamaban yoga nidra. La ciencia moderna lo llama hipnagogia. Neville lo llamó SATS. Pero todos hablan del mismo territorio. Y ese territorio tiene una segunda señal, más sutil, más mágica. Empiezan a aparecer imágenes. No las llamas tú, no las construyes tú. Aparecen caras de personas que no conoces, paisajes que nunca has visto, pedazos de escenas que no tienen sentido lógico. Algunos las llaman alucinaciones hipnagógicas. Yo las llamo el velo levantándose. En ese punto, el velo entre tu mente consciente y el océano del subconsciente se vuelve traslúcido. Lo que sientes ahí lo siente todo tu ser.
Lo que afirmas ahí, lo afirma toda tu conciencia. Es el momento más fértil del día. El problema es que la mayoría de las personas, cuando llegan a ese momento, hacen una de dos cosas. Se duermen completamente. O se asustan, abren los ojos y vuelven al estado de alerta. Las dos respuestas son humanas. Las dos son entrenables. Vamos a entrenarlas. La técnica básica para reconocer el umbral es esta. Esta noche, cuando te acuestes, no apagues la luz inmediatamente. Quédate en silencio. Cierra los ojos y observa. Observa cómo el cuerpo va cediendo de a poco. Observa el momento exacto en el que tus manos pesan más que hace un minuto. Observa el momento en el que tus piernas se sienten lejanas, como si fueran de otra persona. Observa cuando los pensamientos empiezan a llegar sin que los invites. No hagas nada. Solo observa. La conciencia que observa no se duerme. La conciencia que observa con atención cariñosa se queda despierta justo el tiempo necesario. Cuando reconozcas esa sensación 2 o 3 noches seguidas, ya tienes tu mapa. Ya sabes dónde está la puerta. Ya sabes a qué se siente llegar al umbral. Y a partir de ahí, todo lo que sigue es técnica. Esa técnica es lo que Neville enseñó durante 40 años. Y lo que vas a recibir tú, ahora, en los próximos minutos. El error que comete casi todo el mundo. Hay una confusión que ha hundido a millones de buscadores espirituales en la frustración. Y necesito que la entiendas con absoluta claridad antes de seguir. La gente cree que SATS es visualizar. Cierra los ojos. Ve la casa. Ve el carro. Ve a la persona. Vela vívida. Vela detallada. Vela en colores brillantes. Y entonces, espera que esa imagen se materialice porque la pintó muy bien. Eso no es SATS. Eso es decoración mental. Neville lo dijo de 1000 maneras distintas, pero siempre apuntando al mismo lugar. La imagen sin sentimiento es una postal vacía. Una postal que el subconsciente mira por encima, no toma en serio y descarta. Puedes pasar 3 horas todas las noches construyendo escenas perfectas. Y si el sentimiento que la sostiene es el sentimiento de carencia, de espera, de ojalá, el subconsciente registra exactamente eso. Carencia, espera, ojalá. Y manifiesta más carencia, más espera, más ojalá. Por eso hay personas que llevan años con tableros de visión, afirmaciones diarias, lecturas de El Secreto subrayadas 3 veces. Y siguen exactamente en el mismo lugar. No es que la ley de atracción no funcione para ellas. Funciona perfectamente. Les está devolviendo la frecuencia desde la que están emitiendo. Y esa frecuencia, debajo de la imagen bonita, es la frecuencia del que todavía no tiene. SATS es el antídoto de ese error. Porque SATS no te pide que pintes una escena, te pide que entres en una. Hay una diferencia abismal entre ver desde afuera tu deseo cumplido y vivirlo desde adentro como si ya hubiera ocurrido. Cuando ves desde afuera, mantienes la distancia entre tú y tu sueño. Cuando vives desde adentro, esa distancia desaparece. Y donde no hay distancia, la manifestación ya empezó. Imagina la diferencia con un ejemplo concreto. ¿Quieres una casa propia? Versión 1. Visualización común. Cierras los ojos y ves una casa bonita. Ves la fachada, ves el jardín, ves la puerta. Eres un espectador. Estás afuera, mirando. Versión 2. SATS al estilo Neville. Cierras los ojos
y sientes la llave entrando en la cerradura. Sientes el peso de tu mano girándola. Sientes el aire de la sala cuando empujas la puerta y entras. Hueles el olor de tu casa. Escuchas tus pasos en el piso. Tocas el respaldar del sofá. Te sientas. Suspiras. Y ese suspiro pequeño y completo de ya está, llegué. Eso es SATS funcionando. ¿Notas la diferencia? En la primera versión eres turista. En la segunda, eres dueño. Y el subconsciente solo le hace caso al dueño. Esto no es metáfora poética. Es mecánica vibracional pura. Cuando te asumes dueño, tu cuerpo cambia. La química cambia. La respiración cambia. El campo electromagnético que emites cambia. Y el universo, que solo responde a frecuencias, te responde a la frecuencia de quien ya es, no a la del que está rogando ser. Por eso cuando escuches la palabra manifestar, quiero que la traduzcas en tu cabeza por una palabra más exacta. Asumir. Asumir el sentimiento. Asumir el estado. Asumir la identidad. La manifestación es la consecuencia. El acto creativo es la asunción. Y SATS es el lugar donde esa asunción se vuelve permanente. Asumir el sentimiento. La instrucción más importante de tu vida. Si solo te llevaras una idea de este audio, una idea que te cambiara la vida entera, sería esta. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido. Esa frase, dicha por Neville, parece simple, pero esconde una de las verdades más profundas que jamás se enseñó sobre cómo funciona el alma humana. Asumir el sentimiento no es esperar a sentirlo, es decidir sentirlo. Es elegirlo deliberadamente, ahora mismo, antes de que las circunstancias lo justifiquen. Es comportarte por dentro como si el milagro ya hubiera ocurrido, sin esperar a que el mundo te dé la prueba. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Esperan a que llegue el dinero para sentirse abundantes. Esperan a que aparezca la pareja para sentirse amadas. Esperan a que los reconozcan para sentirse valiosas. Y al esperar, mantienen el sentimiento de la ausencia. Y al mantener el sentimiento de la ausencia, siguen creando ausencia. Es una jaula perfecta. Una jaula con una puerta abierta que casi nadie ve. Asumir el sentimiento es atravesar esa puerta. Es decir, aun cuando no veo nada, voy a sentir ahora como si ya estuviera. Es darle al subconsciente la única evidencia que toma en serio. La evidencia de tu cuerpo emocional, no la de tus ojos. Porque al subconsciente no le importa lo que ven tus ojos. Le importa lo que siente tu pecho. Le importa lo que vibra tu cuerpo. Tus ojos son testigos. Tu cuerpo es el creador. Aquí es donde mucha gente se traba. Te dicen, siente como si ya tuvieras. Y te quedas pensando, pero no tengo. ¿Cómo voy a sentir lo que no tengo? Y ese pensamiento, esa pregunta lógica, es exactamente la prisión. Porque estás pidiéndole permiso a tu mente despierta para sentir algo que tu mente despierta no autoriza. Por eso SATS es liberador. En SATS, la mente despierta ya está dormida. Su veto se desactiva. Y desde ese estado, el sentimiento se asume sin pelea, sin justificación, sin lógica que lo bloquee. Ahí simplemente tú decides. Decides que ya está. Decides que ya llegó. Decides que ya eres. Y sientes en el cuerpo lo que sentirías si fuera todo verdad.
Una mezcla de gratitud silenciosa, alivio profundo y una especie de paz extraña. La paz de quien ya no tiene que pelear por su deseo, porque su deseo ya es suyo. Cuando logres ese sentimiento, aunque sea por 30 segundos, la siembra ya ocurrió. No tienes que sostenerla horas. No tienes que repetirla 100 veces. 30 segundos de sentimiento real en SATS valen más que 8 horas de afirmaciones en estado de alerta. Esto es lo que confunde a la gente que dice, yo hago todo y no me funciona. No, querido oyente, no estás haciendo todo. Estás haciendo lo de afuera. Te falta lo de adentro. Te falta el interruptor del sentimiento asumido. Y ese interruptor solo se enciende en una habitación. La habitación que tu cuerpo te abre todas las noches, justo antes de quedarse dormido. Esta noche, cuando llegues a esa habitación, en lugar de pensar en lo que te falta, vas a sentir lo que ya tienes. Vas a asumir el sentimiento. Vas a vivir en el final. Y ahí, en silencio, en oscuridad, sin testigos, la realidad va a empezar a moverse. Los 3 pasos que Neville repitió 1000 veces. Toda la enseñanza de Neville, destilada hasta la última gota, cabe en 3 pasos. 3 pasos tan simples que la gente los descarta por simples. Pero cuando los haces en el orden correcto, en el estado correcto, todo cambia. Paso 1. Relajación total. No parcial. No suficiente. Total. El cuerpo tiene que rendirse. Cada músculo. Cada grupo de tensión. La frente primero. Los ojos después. La mandíbula, los hombros, los brazos, las manos. El pecho, el abdomen, la espalda baja, las piernas, los pies. Todo se afloja. Todo se entrega al colchón. Hay una forma sencilla de lograrlo en pocos minutos. Recorre el cuerpo con la atención, de la cabeza a los pies. En cada zona, inhala profundo y al exhalar, mentalmente repite, suelto. No tienes que repetirlo en voz alta, solo dejar que la palabra acompañe la salida del aire. Suelto la frente, suelto los ojos, suelto la mandíbula, suelto el cuello. Cuando llegas a los pies, suspira largo. Ese suspiro es la señal de que el cuerpo entendió. Ya se vio. Ya está disponible. Paso 2. Una escena breve, sensorial, que implique tu deseo cumplido. Aquí cometen el segundo gran error. La gente quiere construir películas largas, elaboradas, con muchos detalles. No. Neville insistía en escenas cortas, casi simples, que duraran unos segundos en repetirse en bucle. ¿Por qué cortas? Porque lo importante no es la cantidad de detalles, es la intensidad del sentimiento implícito en la escena. Y una escena corta, repetida muchas veces, sostiene mejor el sentimiento que una escena larga llena de detalles que distraen. Y aquí va el otro punto crucial. La escena tiene que implicar el deseo cumplido, no mostrarlo directamente. Si quieres riqueza, no te visualices contando billetes. Visualízate firmando un cheque para regalárselo a alguien que amas. Esa firma implica que tienes el dinero sin que tengas que recordárselo. El subconsciente lo deduce solo y deduciéndolo lo siembra. Si quieres una pareja, no te visualices conociéndola. Visualízate en silencio, abrazándola por detrás, mientras ella cocina algo en la cocina de tu casa. Ese abrazo implica intimidad, cotidianidad, hogar.
El subconsciente entiende todo lo que esa escena contiene sin que tengas que enumerarlo. Si quieres el cuerpo sano, no te visualices yendo al médico a recibir resultados buenos. Visualízate caminando por una playa, con el sol encima, respirando profundo, sin dolor en ninguna parte, agradeciendo en voz baja. Esa caminata implica salud entera. Implicación. Esa es la palabra. La escena correcta es una escena que sugiere la totalidad de tu deseo en un instante pequeño. Paso 3. Repetir la escena hasta que se sienta real y dejarte caer en el sueño desde ahí. Repites la escena en bucle. 1, 2, 3 veces. 10, 20. No las cuentes. Solo deja que se repitan, cada vez con más sensación, menos esfuerzo, más entrega. Cada repetición la despoja un poco más de su carácter de imaginación y le añade un poco más de carácter de memoria. Hasta que, en algún momento, sin que tú decidas exactamente cuándo, la escena ya no se siente como algo que estás creando. Se siente como algo que ya pasó. Como un recuerdo del futuro. Como una verdad antigua que solo estás repasando. Ahí, en ese momento exacto, sueltas. Dejas que la escena siga ahí, latiendo, mientras el cuerpo se hunde en el sueño. Y te quedas dormido en ese estado, con esa frecuencia, con esa certeza pegada al alma. Esos 3 pasos. Relajación total. Escena breve y sensorial que implica el deseo cumplido. Repetición hasta que se sienta real y caída al sueño desde ahí. Eso es SATS. Eso es lo que Neville enseñó durante toda su vida. Eso es lo que ahora tú sabes hacer. ¿Cómo entrar sin quedarte dormido antes? Aquí está la pregunta que más he recibido durante años. La pregunta que casi todo el mundo se hace cuando empieza a practicar. ¿Cómo entro a SATS sin quedarme dormido antes de hacer la siembra? Es una pregunta legítima y tiene respuestas concretas. Lo primero que necesitas entender es que tu cuerpo está acostumbrado. Cada noche, durante años, le has enseñado a dormirse rápido apenas tocas la almohada. Esa programación es fuerte. No la vas a romper en una noche. La vas a ablandar de a poco. Truco número 1. Practica un poco antes de la hora habitual de dormir. Si normalmente te acuestas a las 11 de la noche, intenta hacer tu sesión de SATS a las 10:30. Tu cuerpo todavía no está completamente saturado de cansancio. La probabilidad de quedarte dormido en los primeros 3 minutos baja muchísimo. Truco número 2. La posición no es indiferente. Si te acuestas plano boca arriba con los brazos al lado del cuerpo, perfectamente cómodo, es muy fácil rendirte al sueño en segundos. En cambio, si doblas un brazo hacia tu pecho, con la mano cerca del rostro, ese pequeño esfuerzo de sostener el brazo doblado mantiene un mínimo de tensión suficiente para que la conciencia no se desplome. Cuando finalmente sí te quieras dejar caer, sueltas el brazo, cae al lado del cuerpo, y ese movimiento es la señal de entrega total. Hay practicantes avanzados que usan esta técnica todas las noches y juran que es la diferencia entre soñar lo que querían y dormir sin sembrar nada. Truco número 3. Antes de empezar la sesión, dile en voz baja a tu mente con autoridad una frase corta. Voy a permanecer consciente hasta sembrar mi escena. Esa frase es una instrucción al subconsciente. Y el subconsciente, en estado relajado, las cumple.
Es una de las maravillas más poco conocidas de su naturaleza. Truco número 4. Si sientes que estás cayendo demasiado rápido, abre los ojos un instante. Solo un instante. Mira al techo. Parpadea 2 veces. Vuelve a cerrarlos. Ese pequeño reseteo te devuelve al filo. Te recoloca en el umbral. Y desde ahí puedes seguir. Truco número 5. Y este es uno de los más poderosos. No te preocupes si te duermes antes de terminar la escena perfecta. Si lograste, aunque sea por 20 segundos antes de caer, sentir el sentimiento de tu deseo cumplido, la siembra ocurrió. El subconsciente trabaja sobre el último estado emocional consciente. Si ese estado fue el de tu deseo asumido, dormiste sembrando. Punto. Por eso Neville insistía. No se trata de cantidad. Se trata de calidad emocional en el último instante consciente. 20 segundos bien sentidos pueden valer más que 20 minutos repitiendo una escena fría. Y un último truco, el más sutil. Practica también durante el día. No siempre tienes que hacerlo de noche. Una siesta de 15 minutos en una silla cómoda puede ser un laboratorio perfecto de SATS. Te quedas en el filo, no te duermes profundo. Practicas la entrada al estado, sientes la escena y vuelves. 5 días haciendo esto y tu cuerpo aprende a reconocer el umbral con una precisión que antes te parecía imposible. SATS no es magia inalcanzable, es entrenamiento. Como cualquier habilidad, la primera semana eres torpe, la segunda empiezas a sentir algo, la tercera ya tienes el mapa. Y de ahí en adelante, lo único que cambia es la profundidad con la que entras. Cada noche mejor. La escena. 4 reglas que nunca debes olvidar. Hay 4 reglas para construir la escena correcta. 4 reglas que la mayoría no conoce y que separan a los que manifiestan rápido de los que llevan años intentándolo sin resultado. Regla número 1. La escena tiene que ocurrir después de que tu deseo se cumplió, no antes ni durante. Esto es esencial. Si tu deseo es ganar un trabajo, no te visualices en la entrevista. Visualízate llegando a tu casa, después del primer día de trabajo, soltando las llaves en la mesa, con el cansancio bueno de quien ya está adentro. La escena ocurre cuando todo ya está resuelto, cuando ya no hay duda, cuando tu deseo es presente cumplido, no futuro deseado. ¿Por qué importa tanto? Porque cuando la escena ocurre antes del cumplimiento, mantiene la tensión, la expectativa, la duda silenciosa. Y cuando la escena ocurre después, cierra el ciclo. Le dice al subconsciente, esto ya pasó. Y el subconsciente, que es obediente, va a salir a fabricar el camino para que ese pasado se cumpla. Regla número 2. La escena tiene que ser sensorial, no descriptiva. No se trata de pensar, estoy en mi casa nueva. Se trata de tocar el respaldar del sofá, sentir la temperatura del aire, oír un sonido específico, el de un reloj, el de un pájaro afuera, el de tu pareja moviéndose en otra habitación. Oler algo, café, comida, perfume, el olor a madera nueva. Saborear, si la escena lo permite. Cuanto más sentidos involucres, más real se siente. Cuanto más real se siente, más rápido el subconsciente la acepta como recuerdo. Hay personas que dicen, yo no puedo visualizar. Mi mente no produce imágenes claras. No importa. No necesitas imágenes claras. Necesitas sentidos implicados. Si no ves una imagen, siente la temperatura. Si no oyes un sonido, siente la textura.
El cuerpo es tu canal, no los ojos mentales. Regla número 3. La escena tiene que provocar un sentimiento específico, breve pero intenso. Identifica antes de empezar cuál es el sentimiento que va a tener tu cuerpo cuando todo esté cumplido. Para algunos es un alivio profundo, como soltar un peso. Para otros es una gratitud silenciosa, casi con lágrimas. Para otros es una calma rara, como de quien por fin llegó. Para otros es un orgullo tranquilo, sin necesidad de presumir. Sea cual sea, ese sentimiento es el combustible de tu manifestación. La escena es solo el envase. El sentimiento es el contenido. Y si construyes una escena bonita, pero olvidas dispararte ese sentimiento, sembraste un envase vacío. Antes de entrar, pregúntate, ¿cómo me sentiría yo si esto que pido ya hubiera ocurrido? La respuesta a esa pregunta es la temperatura emocional que tienes que lograr durante la escena. Sin ese sentimiento, no hay siembra real. Regla número 4. La escena tiene que repetirse, intacta, todas las noches, hasta que se manifieste o hasta que sientas que ya no la necesitas. Aquí la disciplina importa. No vas a cambiar la escena cada noche según tu humor. Vas a elegir una escena, breve, fiel, repetible, y la vas a sostener todas las noches, exactamente igual, hasta que algo cambie. Algunas veces esa repetición dura unos días, otras veces dura semanas, otras veces, según el tamaño de tu deseo y las creencias que lo bloquean, dura meses. No te impongas plazos. La obsesión con el plazo es una forma de duda disfrazada. Cuando estás en certeza, no preguntas cuándo. Sabes que ya viene. Y un día, sin que tú lo decidas, vas a sentir que la escena ya no te emociona, que ya no la necesitas, que se siente vieja, casi aburrida. Esa es la señal de que el subconsciente ya la incorporó como verdad. Y cuando algo se incorporó como verdad adentro, no puede dejar de manifestarse afuera. Esas 4 reglas, después del cumplimiento: sensorial, sentimiento específico, repetida intacta, memorízalas, aplícalas y verás cómo la siembra empieza a dar fruto. Esa persona específica que no te deja en paz. Tengo que tocar un tema que mueve más búsquedas en español que casi cualquier otro relacionado con la ley de atracción. La pregunta de si se puede manifestar a una persona específica. La respuesta neviliana es una respuesta que muchos no quieren escuchar al principio, pero que cuando la entienden, los libera. Cambia tu estado, no a la persona. La gente se enoja con esa frase. Te dicen, yo no quiero cambiarme a mí, yo quiero que él vuelva, yo quiero que ella me ame. Yo quiero que esa persona específica entre en mi vida. Y yo te digo, con todo el respeto y todo el amor del mundo, que no entendiste cómo funciona la creación. Tú no manifiestas personas, manifiestas estados. Y los estados, una vez asumidos, se pueblan automáticamente con las personas que vibran a esa frecuencia. Cuando asumes el estado del amor correspondido, del cuidado, de la presencia, de ser elegido, ese estado se manifiesta. Y se manifiesta casi siempre con la persona en la que estabas pensando, porque tu intención dirigida ya estaba apuntando a ella. Pero a veces, lo más asombroso, se manifiesta con otra persona. Una persona que tú no esperabas. Una persona que llega y encarna ese estado mejor que la que tú creías que era la indicada.
Y entonces te das cuenta de que la persona específica que pediste era una versión limitada del amor que en realidad estabas listo para recibir. Esto duele al ego, lo sé. El ego quiere a esa persona, no a otra. Pero la conciencia, que es más sabia, te entrega siempre el estado que pediste, encarnado en lo que mejor le sirva a tu evolución. Dicho esto, sí se puede manifestar a una persona específica. Neville lo enseñó claramente. Y la técnica es exactamente la misma de los 3 pasos, con un detalle adicional. La escena tiene que incluir a esa persona en una situación que implique que ya está contigo, en términos de tu deseo cumplido. No te visualices rogándole. No te visualices reconquistándola. Visualízate, en una mañana cualquiera, sirviéndole un café a esa persona en tu cocina. Mientras ella mira por la ventana, tú colocando la taza en la mesa, ella sonriendo distraídamente sin mirarte porque ya no tiene que mirar, porque ya están juntos, sin drama, sin justificación. Una mañana entre miles. Esa escena, repetida desde Sats, es más poderosa que 1000 mensajes de texto. Es más poderosa que cualquier ritual elaborado. Porque está cambiando tu identidad. Está convirtiéndote en alguien que ya tiene a esa persona. Y desde esa identidad, los hechos del mundo se reorganizan para confirmar lo que ya eres. Pero hay un requisito espiritual que no puedo omitir. Tienes que estar dispuesto a soltar la persona específica si ese no es el camino. Tienes que entregar la forma exacta. No porque vayas a perderla, sino porque cuando sueltas la forma, la conciencia tiene libertad para entregarte algo igual o superior. Casi siempre esa libertad termina entregándote a la persona que pediste, pero transformada. Transformada porque tú te transformaste. Porque ya no eres el que la perseguía. Eres el que ya la tiene en su estado. Y la persona, desde donde sea que esté, siente esa frecuencia y se mueve hacia ti, casi sin saber por qué. Esa es la ley. Cambia tu estado, y los actores que necesitan estar en tu obra van a aparecer en escena exactamente cuando tienen que aparecer. No vas a manifestar personas. Vas a manifestar el campo en el que esas personas son inevitables. Vivir en el final, el estado que lo sostiene todo. Sats es la herramienta nocturna, pero hay un estado más amplio, más permanente, que sostiene la manifestación durante el día también, y se llama vivir en el final. Esto fue una de las enseñanzas más potentes de Neville. Vivir en el final. Vivir desde el lugar donde el deseo ya está cumplido. No solo de noche, sino todo el tiempo. Te suena imposible. Te dices, no puedo andar todo el día sintiendo que ya tengo lo que no tengo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que la gente que manifiesta hace sin que tú te des cuenta. Vivir en el final es una postura interna. Es una manera de sostener el día. No tienes que estar saltando de alegría. No tienes que repetir afirmaciones cada 5 minutos. Solo tienes que mantener una certeza tranquila, casi aburrida, de que tu deseo ya es tuyo y que solo es cuestión de que el mundo se ponga al día. Es la diferencia entre el que pide trabajo y el que ya sabe que el trabajo es suyo. Solo está esperando que llegue la llamada. Por fuera, los dos hacen lo mismo. Por dentro, uno está rogando y el otro está sosteniendo. El que ruega emite carencia. El que sostiene emite certeza. Y el universo, que es un espejo, le devuelve a cada uno lo que le entrega. Vivir en el final tiene gestos cotidianos. El que vive en el final cuida lo que tiene como si ya fuera lo que pidió. Si pidió una casa propia,
Cuida la casa donde vive ahora como si fuera suya. Limpia, ordena, decora. Porque sabe que no se manifiesta a una persona descuidada con lo que tiene una abundancia de lo que no tiene. El que vive en el final habla distinto. No dice cuando consiga el trabajo. Dice cuando empiece en este nuevo capítulo. No dice si me llega esa relación. Dice en mi vida amorosa las cosas se están alineando. El lenguaje refleja el estado y el estado refleja el destino. El que vive en el final agradece anticipadamente. Agradecer antes de recibir es uno de los gestos más espirituales y más manifestadores que existen. Cuando agradeces algo que aún no llegó, le estás diciendo a la conciencia, esto es tan seguro que ya doy las gracias. Y esa seguridad es la frecuencia exacta que el universo necesita para entregarte la manifestación. La gratitud anticipada no es ingenuidad, es co-creación. Es ponerte del lado del que ya recibió y desde ahí atraer la entrega. Hay algo más. El que vive en el final no comparte detalles. No sale a contar cada paso de su manifestación a todo el mundo. Sabe que cada vez que cuenta un proceso aún no consolidado, lo somete a las dudas y comentarios de otros. Y esos comentarios bajan la frecuencia. Por eso la tradición espiritual antigua hablaba del silencio como guardián de la creación. Tu deseo se gesta mejor en privado. Cuéntalo cuando ya esté. Mientras tanto, sosténlo desde dentro. Y aquí entra una práctica de oro. Cada vez que el día te ofrezca una circunstancia que parezca contradecir tu manifestación, repítete una frase. Esto no es lo último. Esa frase es la espada que corta la duda. Te recuerda que lo que ves ahora es solo el residuo del estado anterior y que lo que está por venir nace del estado nuevo que estás asumiendo. Esto no es lo último. Repítela cuando llegue una factura inesperada, cuando una conversación no salga como querías, cuando una mala noticia trate de bajar tu frecuencia. Esa frase, junto con tu sesión nocturna de Sats, es la combinación más poderosa que vas a usar en tu vida. Vivir en el final no es un truco, es una postura. Es una manera de habitar el tiempo. Es saber que el final ya ocurrió y que todo lo que hace falta es la película retrocediendo hasta el punto en el que tú estás ahora. Y desde ahí, la película ya no es algo que padeces, es algo que co-creas. Cuando sientes que no está funcionando, va a llegar una noche o varias en las que sientas que nada de esto está funcionando, que llevas semanas sembrando y no ves ningún cambio, que el mundo afuera sigue exactamente igual, que tal vez te estás engañando. Quiero que escuches esto con atención. Esa noche es una noche crucial. Es la noche en la que la mayoría se rinde. Es la noche en la que todo se deshibe. Hay una verdad sobre la manifestación que pocos te van a contar. La realidad exterior siempre tarda más en cambiar que la realidad interior. Siempre. No hay excepciones. Tu interior cambia primero y el exterior va detrás, a veces con días de retraso, a veces con semanas, a veces con meses, dependiendo del tamaño del cambio. Eso significa que va a haber un periodo en el que tú ya cambiaste por dentro y por fuera todavía nada se mueve. Ese periodo es la prueba. Es el examen final de la fe y es donde casi todos abandonan, justo antes de la cosecha. Imagínate un agricultor que siembra un campo. La semilla se entierra. Pasan días. La tierra está igual de plana, igual de marrón, igual de muerta. El agricultor decide que la siembra fue un fracaso. Escarba la tierra,
¿Saca la semilla y la tira? No, espera. Sabe que abajo, donde no se ve, está pasando todo. Y un día, sin previo aviso, salen los primeros brotes. Tu manifestación funciona igual. Cuando siembras en SATS un sentimiento asumido, ese sentimiento entra en la oscuridad fértil del subconsciente y empieza un proceso que tus ojos no pueden ver. El subconsciente tiene que reorganizar tus creencias, tiene que reescribir tu identidad, tiene que disolver bloqueos antiguos. Y mientras todo eso ocurre, la superficie de tu vida puede parecer congelada. Lo único que tu trabajo es hacer en ese periodo es no escarbar. No escarbar significa no abandonar la práctica. No escarbar significa no entrar en pánico. No escarbar significa no buscar pruebas afuera mientras la siembra todavía no germina. Hay una pregunta que a veces te vas a hacer. ¿Y si la escena que estoy sembrando no es la correcta? ¿Y si tengo que cambiarla? Casi siempre, esa pregunta es duda disfrazada de estrategia. Si elegiste una escena con cuidado, sensorial, posterior al cumplimiento, sostenida con sentimiento real, no la cambies. La gente cambia la escena cada 2 semanas y se pregunta por qué nada se manifiesta. Es porque la siembra nunca alcanza a echar raíz. Confianza. Confianza brutal. Esa es la palabra que necesitas tatuarte por dentro durante este proceso. Hay otra trampa. La trampa de revisar. Despertarte cada mañana y mirar tu vida con la lupa, buscando alguna señal de manifestación. Esa revisión obsesiva es una forma de frecuencia de no tener. Cada vez que revisas, te recuerdas que aún no ves. Y al recordarte que aún no ves, refuerzas el estado de carencia. Suelta la revisión. Vive. Trabaja. Ríe. Come. Duerme. Practica SATS por la noche. Y deja que el universo haga su parte sin que tú lo estés vigilando con desconfianza. Hay una imagen que ayuda mucho. Imagina que pediste un paquete por internet. Sabes que viene en camino. ¿Te quedas todo el día mirando la puerta de tu casa, ansioso, con la frecuencia de quien espera? No. Sales. Vives. Confías en que va a llegar cuando tenga que llegar. Y un día tocan la puerta. Y ahí está. La manifestación funciona igual. Está en camino. Vive mientras llega. Y cuando llegue la noche en la que todo te parezca inútil, esa noche, exactamente esa noche, vuelve a SATS. No la saltes. No la postergues. No te digas, hoy no tengo ganas. Esa noche es la más importante. Esa noche es donde se separa el que va a manifestar del que se va a quedar contando historias de por qué nunca funcionó. Y siembras igual, aunque no sientas, aunque dudes, aunque parezca mentira. Siembras igual. Porque el agricultor que siembra cuando todo dice que no va a brotar, ese es el que cosecha milagros que los demás no entienden. La cocreación. Tú no estás haciendo esto solo. Hay un punto en este camino donde ocurre un giro silencioso. Un giro que cambia para siempre la manera en que practicas. Ese giro es entender que tú no estás manifestando solo. Al principio todos lo entendemos como una técnica individual. Yo siembro, yo asumo, yo siento, yo manifiesto. Y mientras lo entiendas así, vas a obtener resultados, sí, pero limitados. Limitados por el tamaño de tu mente. El día en el que entiendes que estás co-creando con una inteligencia infinitamente más grande que tú, la práctica se vuelve otra cosa. Se vuelve oración.
en el sentido más profundo y antiguo de la palabra. Neville lo decía con palabras directas. La imaginación es Dios, no una metáfora, no una imagen poética, una afirmación literal. La capacidad de imaginar que tienes en ti, ese poder de visualizar, sentir, crear escenas, es la misma fuerza creativa que sostiene el universo, expresándose a través de tu conciencia. Eso significa que cada vez que entras a SATS, no estás haciendo magia personal. Estás participando del acto creativo cósmico. Estás siendo el canal por el que la conciencia universal se está expresando en tu vida específica. Cuando entiendes esto, 3 cosas cambian. Primero, dejas de cargar la presión solo. No tienes que controlar el cómo. No tienes que diseñar el camino. Tu trabajo es asumir el sentimiento. El cómo le toca a la inteligencia que sostiene las galaxias. Y créeme, esa inteligencia tiene mejores recursos que los tuyos. Segundo, empiezas a confiar de otra manera. No es la confianza forzada del que se obliga a creer. Es una confianza orgánica, casi inevitable, del que sabe que está apoyado en algo más grande. Esa confianza emite una frecuencia distinta. Y esa frecuencia atrae circunstancias que la confianza forzada nunca podía atraer. Tercero, te vuelves humilde. No humilde de no creerte capaz. Humilde de saber que tu deseo, sea cual sea, es un hecho de algo más grande pidiendo expresarse a través de ti. No es que tú quieras la casa. La conciencia quiere expresar abundancia a través de ti, y la casa es la forma que escogió. No es que tú quieras la pareja. La conciencia quiere expresar amor compartido, y esa pareja es el rostro elegido para esa expresión. Eso te quita egoísmo, y al quitarte egoísmo, paradójicamente, te vuelves un canal más limpio, y el flujo se hace más rápido. Hay una práctica espiritual que va de la mano con SATS. Puedes hacerla justo antes de empezar tu sesión. Es muy simple. Cierras los ojos, respiras profundo 3 veces y dices algo así como en silencio. No estoy haciendo esto solo. Me uno a la conciencia que sostiene todo. Mi deseo es bienvenido. Mi cuerpo es canal. Mi sentimiento es ofrenda. Que se cumpla lo que esté alineado con mi mayor bien. Y luego entras a tu sesión. Notarás algo. Esa pequeña entrega cambia la calidad del estado. Te vuelves más receptivo. La escena se siente más viva. El sentimiento llega antes. Y la sesión, en lugar de ser un esfuerzo de voluntad, se vuelve un encuentro. Ese es el secreto profundo de los grandes manifestadores. No están luchando contra la realidad. Están en alianza con la fuente que la crea. Y desde esa alianza, las cosas que para otros son imposibles, para ellos son inevitables. Cuando aprendes a sembrar desde ese lugar, deja de importar cuánto tardan tus manifestaciones. Porque ya no estás esperando con angustia, estás co-creando con paz. Y la paz, paradójicamente, es la frecuencia más rápida que existe para que las cosas se materialicen. Quien tiene paz, recibe rápido. Quien tiene urgencia, espera siempre. El ritual nocturno, lo que vas a hacer esta misma noche. Vamos a aterrizar todo esto en una práctica concreta. Una práctica que vas a hacer esta misma noche, sin postergarla, sin esperar a que sea el momento perfecto. El momento perfecto es esta noche. Cualquier otro momento es huida. Antes de meterte en la cama, vas a apagar las pantallas. Todas. Celular abajo. Televisor abajo. Computador cerrado. Las pantallas dejan en tu mente un campo de estimulación
que dificulta la entrada al estado correcto. Date 20 minutos sin pantalla antes de comenzar. En esos 20 minutos vas a definir tu escena. Si todavía no la tienes, este es el momento de elegirla. Una escena breve, 5 a 10 segundos cuando la repitas en bucle. Una escena que ocurra después de que tu deseo se cumplió. Una escena sensorial. Y una escena que dispare un sentimiento específico en tu cuerpo. Si pides salud, una escena puede ser simplemente despertarte una mañana, estirarte, sentir el cuerpo ágil, suspirar de gusto. Eso solo. 3 segundos, pero plenos. Si pides abundancia, una escena puede ser abrir una notificación en tu celular y ver una cifra que te hace sonreír sin esfuerzo. Mostrársela a alguien que amas, sin dramatismo, con calma. 3 segundos, pero plenos. Si pides una pareja, una escena puede ser despertar con la cabeza de esa persona apoyada en tu hombro, sentir el peso de su cabeza, oler su pelo, sonreír sin abrir los ojos. 3 segundos, pero plenos. Elige una, solo una por temporada. Si tienes varios deseos, sí, puedes tener varias escenas, pero alterna en noches distintas. No las mezcles en la misma sesión. Ahora vas a la cama. Te acuestas. Posición cómoda pero no totalmente plana. Si quieres usar el truco del brazo doblado, hazlo. Si no, pon una almohada bajo las rodillas o una mano sobre el pecho. Cualquier pequeño detalle que mantenga un mínimo de presencia. Cierras los ojos. Respiras profundo 5 veces, soltando largo. En cada exhalación, dices mentalmente, suelto. Empiezas el recorrido del cuerpo. Frente, ojos, mandíbula, cuello, hombros, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda baja, glúteos, muslos, rodillas, pantorrillas, pies. En cada zona, una respiración, una salida con la palabra suelto. Cuando termines el recorrido, suspiras largo. El cuerpo se rinde. La mente todavía está despierta. Estás en el umbral. Si quieres añadir la entrega espiritual del capítulo anterior, este es el momento. Una frase silenciosa de unión con la conciencia. Y luego entras. Empiezas a repetir la escena. Una vez, sentirla. Otra vez. Sentirla más. Otra vez. Más. No cuentes. Solo deja que se repita en bucle, cada vez con menos esfuerzo, más sentimiento, más certeza. Cuando notes que la escena ya no se siente como algo que estás haciendo, sino como algo que está pasando, suelta. Deja de trabajar. Deja que la escena siga ahí, sosteniéndote, mientras el cuerpo se hunde en el sueño. Y ahí caes. En esa frecuencia, en ese estado, y te quedas dormido, viviendo en el final. A la mañana siguiente, no revises tu vida con ansiedad. No abras el celular esperando una señal. Levántate, da gracias en silencio por el día que empieza y vive. Trabaja, conversa, come, descansa. Y por la noche, vuelves. Misma escena, mismo proceso, misma fe. 3 noches consecutivas, mínimo, antes de evaluar nada. Ideal, 2 semanas. 2 semanas de siembra constante son el mínimo decente para empezar a observar movimientos en tu campo.
Y cuando los movimientos lleguen, no porque te llegaron, sino porque tú los manifestaste. Recuerda, no fue suerte. Fue el agricultor que sembró cuando nadie lo veía. Fue la conciencia que asumió antes de tener pruebas. Fue la frecuencia que creó la circunstancia. Eso eres tú ahora. Lo que Neville entendió y la mayoría todavía no. Hay una frase de Neville que vale por 1000 libros. Quiero dejártela aquí, casi al final de este audio, porque resume todo lo que te he dicho en una sola línea. Atrévete a creer en la realidad de tu asunción y a observar cómo el mundo se reordena para confirmarla. Léela despacio. Atrévete a creer en la realidad de tu asunción. Hay 3 palabras que cargan todo el peso. Atrévete, asunción, observar. Atrévete, porque asumir requiere coraje. Coraje para sentir lo que tu vida actual no justifica. Coraje para sostener una verdad interior cuando tu exterior aún la contradice. Coraje para no rendirte cuando los días pasan y nada parece moverse. La asunción no es para mentes débiles. Es para almas con espina dorsal. Asunción. Porque asumir es más profundo que pedir, más profundo que desear, más profundo que afirmar. Asumir es encarnar. Es convertirse por dentro en lo que se quiere por fuera. Y una vez que te conviertes, todo cambia. Porque el universo no te entrega lo que pides, te entrega lo que eres. Y observar. Porque tu único trabajo, una vez sembrado, es observar. No empujar, no forzar, no controlar. Solo observar cómo las piezas empiezan a moverse, una a una. A veces de formas que no podías haber imaginado, pero siempre confirmando lo que asumiste. Esa observación es ya parte de la magia. Cuando observas con asombro, el campo se expande. Cuando observas con desconfianza, el campo se contrae. La calidad de tu mirada cambia el ritmo de tu manifestación. Hay practicantes avanzados que te dirán algo asombroso, que después de un tiempo aplicando SATS, ya no piden cosas grandes específicas. Solo asumen estados generales. El estado de bienestar, el estado de abundancia, el estado de amor. Y los detalles, la casa exacta, el monto exacto, la persona exacta, le tocan a la conciencia decidir. Y la conciencia, casi siempre, decide mejor que ellos. Eso es lo último que querría enseñarte hoy. La asunción más alta no es asumir un objeto. Es asumir un estado. Y desde ese estado, todos los objetos correctos llegan. Hay personas que llevan años pidiendo cosas pequeñas, una y otra, y se quedan agotadas en el ciclo de pedir. Y hay personas que un día deciden asumirse de otra manera, asumirse abundantes, asumirse amadas, asumirse plenas. Y desde ese cambio, los objetos llegan en cascada, sin tener que pedirlos uno por uno. Esa es la maestría. No pedir, asumirse. Y SATS es el portal, la técnica, el método, la hora del día en la que esa asunción se imprime con menos resistencia. Cuando dominas esto, cambias para siempre tu relación con el tiempo, con el deseo, con la vida. Dejas de ser víctima de las circunstancias. Te conviertes en arquitecto silencioso de tu camino. No tienes que anunciarlo. No tienes que demostrarlo. No tienes que defenderlo ante nadie. Solo tienes que practicarlo todas las noches hasta que tu vida empiece a parecerse a lo que asumes en silencio. Ese silencio es el más fértil de los campos.
Llegamos al final del audio, pero no al final del proceso. Lo que empieza ahora, en realidad, lo decides tú esta misma noche. Quiero que recuerdes algo. La diferencia entre las personas que manifiestan y las que no manifiestan no es la información. Tú ya tienes la información. La acabas de recibir, completa, sin filtros. La diferencia es la práctica. La diferencia es lo que vas a hacer con esto en las próximas 7 horas. Y aquí va una verdad incómoda. La mayoría de las personas que escuchen este audio no van a aplicarlo. Van a sentirse inspiradas. Van a guardar el video. Van a decir que está buenísimo. Y mañana, en la cama, van a hacer exactamente lo que han hecho cada noche durante años. Mirar el celular hasta que se les caen los párpados, dormirse rumiando preocupaciones y desperdiciar otra vez el portal sagrado. Tú no vas a ser una de esas personas. Tú esta noche vas a entrar a SATS. Vas a hacer la práctica. Aunque te salga torpe la primera vez, aunque sientas que no pasó nada, aunque dudes, vas a entrar igual. Porque eres de los pocos que entendió que manifestar no se trata de saber, se trata de sembrar. Y solo el que siembra, cosecha. Si llegaste hasta aquí, escuchando con atención, hasta este capítulo final, no es casualidad. Algo en ti, ese algo que es más sabio que tu ego, sabe que este audio era para ti. Sabe que estabas listo. Sabe que el siguiente capítulo de tu vida se firma con la práctica que haces esta noche. Honra esa intuición. Te dejo 4 palabras para que la lleves contigo. No como mantra superficial, como decreto silencioso. 4 palabras que resumen todo lo que aprendiste hoy. Vivo en el final. 3 palabras de la frase son verbos del alma. Vivo, presente, no voy a vivir, no espero vivir, no algún día. Vivo, aquí, ahora. En inmersión. No miro desde afuera, estoy adentro. No soy turista de mi deseo, soy habitante. El final. El destino ya cumplido, el círculo cerrado, el sueño ya hecho carne. Vivo en el final. Esa frase es tu firma. La firma del que ya no espera. La firma del que ya no ruega. La firma del que asumió. Y quiero que recuerdes lo que te pedí al principio. Si todavía no lo has escrito, aún estás a tiempo. 4 palabras abajo en los comentarios, en mayúsculas, exactas. Vivo en el final. Sin agregar nada, sin explicar nada, solo declárate. Cuando muchos lo escriben juntos, algo se enciende. No es metáfora, es campo, es frecuencia compartida, es comunidad de almas decretando lo mismo en el mismo instante. Y de ese campo, todos los que participaron salen distintos. Voy a leer los comentarios mientras grabo el siguiente audio. Tu firma se va a quedar resonando. Y vas a sentir durante los próximos días que algo en tu vida empezó a moverse en silencio, sin que sepas exactamente qué. Es el subconsciente trabajando. Es la ley de atracción funcionando. Es tu asunción activando el circuito. Antes de despedirme, quiero que respires profundo. Una vez, conmigo. Inhala despacio. Sostén 1 segundo. Suelta lento. Una vez más. Inhala. Sostén. Suelta. Y una última. Inhala largo. Sostén. Suelta todo.
Ese aire que acaba de soltar se lleva al viejo, al que dudaba, al que se quedaba dormido sin sembrar, al que no entendía que tenía la pluma en la mano todas las noches. El que respira ahora, después de haber soltado, es otro. Es el que sabe, el que ya entró al portal, el que va a entrar esta noche con propósito, el que vive en el final. Sé valiente con tu siembra, sé constante con tu práctica, sé silencioso con tus deseos y sé feroz con tu fe. Lo que tu imaginación asume con sentimiento real, el universo se encarga de cumplir. No es promesa mía, es ley antigua, más antigua que cualquier maestro, más antigua que cualquier libro, más antigua que cualquier época. Tú eres conciencia que aprendió a soñarse a sí misma. Y esta noche, cuando cierres los ojos, vas a soñarte mejor. Vivo en el final. Te leo abajo. Buenas noches.